¿Cómo se diseña el trazado de un circuito de MotoGP? ¿Alguna vez has pensado quién diseña esas curvas, esas rectas que nos quitan el aliento? Hoy te contamos todo lo que quieres saber sobre los diseños de los circuitos de velocidad. Hablar del diseño de circuitos de velocidad es hablar de Hermann Tilke. Este alemán de 64 años, ingeniero civil de profesión, es padre intelectual de muchos de los trazados que nos hacen vibrar cada domingo. Es el hombre al que todos recurren cuando hay que crear un circuito nuevo o sobre todo cuando es hora de mejorar y actualizar uno que ha quedado desfasado. Pero si nos referimos exclusivamente a MotoGP, se impone citar a Jarno Zaffelli, un italiano de 42 años responsable de muchas de las modificaciones de los circuitos que han permitido en los últimos años vivir algunos de los mundiales de motos, pero también aquí tenemos grandes especialistas en la materia como Jaume Nogué, creador, entre muchos otros, del circuito de Montmeló. Esta es la historia de los profesionales que sentaron las bases para que hoy disfrutemos como niños del mundo del motor. Hermann Tilke ha dibujado cerca de 70 circuitos en todo el planeta, que nadie como él ha sabido interpretar el maridaje entre espectáculo y seguridad, entre negocio y fantasía. Creó su propia empresa a principios de los 80 y suyos son los diseños, entre muchos otros, de Sepang, Las Américas, Motorland, Aragón, Sanch Sering, Yas Marina, Bahrein, Istanbul Park. También ha pincelado trazados en Corea, China o Rusia, sin olvidar los circuitos urbanos de Bucarest, Hanoi o Nueva York. Este ingeniero alemán no se ha salvado de las críticas. Son muchos los que creen que sus circuitos están demasiado cortos por el mismo patrón, con una recta larguísima y con pocas opciones para los adelantos. También se le reprocharon las zonas asfaltadas de escape, demasiado largas para algunos. Él respondió recordando que esto no solo está pasando para equipos profesionales, ya que si un amateur se sale de la pista con su Porsche 911 Carrera en una visita de aficionados, querrá un pasillo interminable para no destrozar su coche. Es decir, una cosa es el presupuesto de una MotoGP y Fórmula 1 y otra muy distinta son las personas que acuden a rodar con sus propios vehículos. Lo de diseñar circuitos es mucho más complicado de lo que parece, aunque el dibujo puede hacerlo más fácil porque en la mayoría de ocasiones el creador tiene el trazado en la cabeza. Luego hay que tener en cuenta un montón de detalles. Por eso la primera idea a lo que termina siendo, a menudo hay un trecho importante. Y no solo por las cuestiones de seguridad, por la obligación de garantizar las zonas de escape o el radio de la curva suficiente para que la trazada sea espectacular y con los mínimos riesgos posibles. También por la colocación del público, porque si pagan una entrada merecen una visión lo máximo de panorámica posible, y porque en ese mismo asfalto se van a celebrar pruebas de muy distinto formato. Pueden circular motos, pero también coches, camiones e incluso bicicletas. No olvidemos que un circuito es, además de un hacedor de sueños, un negocio. Buen ejemplo de ello es Montmeló, que consigue mantenerse activo casi todos los días del año. Si hablamos estrictamente de motos, el rediseño de circuito tiene nombre italiano, Jarno Zaffelli. Su obsesión es la seguridad, hasta el punto de crear simulaciones de caídas sobre distintas superficies para calibrar cuál es la mejor opción para que los pilotos, cuando pierden el control de sus motos a gran velocidad, sufran los mínimos daños posibles. De todo ese conocimiento acabó brotando el simulador Drogcast, que permite conocer el alcance de todos los posibles riesgos que corren los motociclistas en un circuito determinado. Por eso hoy es uno de los hombres de confianza del mundial cuando toca actualizar un trazado. Otro especialista, como Jaume Nogué, creador de una docena de trazados, además de Montmeló, ha esculpido circuitos en Navarra, Bilbao, Huesca y Valencia, y su cartera internacional tiene trabajos en Argentina, Rusia e Isla Mauricio. Cuando diseñó un circuito, lo primero que hacía era imaginarme corriendo en él, decía. Suele decir este ya veterano ingeniero nacido en Barcelona en 1945. Es lo que tiene haber sido piloto amateur, que te da esa visión empática de las carreras. Por eso cuando los tenía terminados, el primero en probarlos, tanto en coche como en moto, era él. Experimentar en primera persona lo que había imaginado, primero en la cabeza y luego con el ordenador, era la prueba definitiva de que el trabajo estaba bien hecho. Sentir el viento en la cara en un circuito al que todavía no le han quitado el precinto. Pocas sensaciones deben ser tan maravillosas. Tanto aficionados como algunos profesionales en algún momento se han preguntado ¿qué es el trazado de un circuito de velocidad? El circuito de Maspalomas parte de un diseño muy pensado
en el cual intervienen profesionales procedentes de ámbitos muy diversos. Podemos considerar que para realizar o modificar el trazado de un circuito de velocidad intervienen factores diversos. Se trata de un trabajo interdisciplinar en el cual los ingenieros asocian su trabajo con otros profesionales. La intuición, la tecnología de punta, la informática son factores que en el trazado del circuito se adapte a los requerimientos necesarios. Básicamente, el trazado de un circuito de velocidad es el diseño y dibujo previo a la realización física de la pista, teniendo en cuenta factores de elevación, curvas, textura de la pista. En el trabajo que requiere un trazado como el circuito de Maspalomas, se realizan centenares de bocetos y muchos meses de trabajo exhaustivo y coordinado. Los especialistas en trazados aseguran que a pesar de las nuevas tecnologías y de la ingeniería aplicada a este tipo de circuitos, es importante la tradición de la más pura artesanía. Los equilibrios en el trazado han de ser realizados a mano. Una de las principales dificultades en este sentido es que un mismo trazado no servirá para todo evento. No será igual un trazado de circuito de velocidad para MotoGP que para Fórmula 1. Otro tipo de vehículos de competición, si lo queremos hacer más especializado. Para realizar un trazado adecuado y profesional hay que servirse de la experiencia de pilotos, conductores acostumbrados a competir. Actualmente en el diseño de los circuitos se pretenden conseguir aspectos que aumenten la espectacularidad de los eventos. Por ejemplo, el campo visual de los espectadores deberá ser más amplio, así como deberá ser más fácil realizar adelantamientos por parte de los pilotos, tanto en curvas como en rectas. En la fase de planificación del trazado, los tramos de la pista son examinados mediante programas informáticos específicos. Uno de los programas es el llamado Programa de Cálculo de Velocidades y Escapatorias. En este software se introducen valores diferentes, tanto relativos a la geofísica del terreno como a las características de los vehículos, incluyendo peso, potencia, velocidad máxima, entre otros. La herencia, por su parte, es otro de los elementos que nunca pueden descuidarse a la hora de realizar el trazado de un circuito de velocidad. ¿Qué elementos componen un circuito de velocidad? Los pilotos, sean o no aficionados, deben conocer muy bien cuáles son los elementos de un circuito de velocidad, variando algunos detalles. El circuito Maspalomas ofrece todo lo que una pista de estas características debe ofrecer a los pilotos. Básicamente en el área de competición y aledaños existen. Superficie de la pista. Se trata de una de las partes más relevantes, dado que es la que estará directamente en contacto con las ruedas de los vehículos, sean motos o coches. Bordes, también conocidos como lomos o cordones, se trata de elevaciones dispuestas en los bordes de la superficie de la carrera, tanto al comienzo de las curvas como en su final. Este tipo de elemento permitirá al conductor ver con el tiempo suficiente el comienzo de la curva, así como su final. Muro de contención. Se trata de una de las medidas de seguridad que debe tener todo trazo de circuitos de velocidad. En los laterales de la pista se disponen muros constituidos por neumáticos, guardarrieles o redes de contención, también conocidas como catch fence, áreas de escape. En curvas o en zonas comprometedoras se aplican superficies de gravilla o materiales que proporcionen una desaceleración del vehículo en caso de salida de la pista. En el caso de los tramos considerados menos peligrosos como rectas, las zonas de escape suelen estar recubiertas por césped. Parrilla de salida es otro de los elementos que siempre están presentes en circuitos de velocidad. Ante competiciones hay que partir desde un punto concreto, intercalado de vehículos o disponiéndolos en función de resultados anteriores u otras consideraciones. Boxes. Podríamos definir los boxes como los garajes en los que los mecánicos mantienen, reparan o cambian las piezas de los vehículos durante la carrera, en entrenamientos, entre otros. Es un área preparada en paralelo a la recta más larga del circuito, ya que de este modo se evitan accidentes y los coches o motos podrán introducirse en el área sin problemas añadidos. Tienen que ser lugares óptimamente dispuestos para que los mecánicos no pierdan un solo segundo en el desmontaje o montaje de ruedas u otros elementos del vehículo. Gradiero. Obviamente los eventos dados a circuitos de velocidad requieren gradas para una adecuada afluencia y asistencia de aficionados. Las gradas pueden constituirse aprovechando lomas o elevaciones del terreno, así como pueden levantarse desde cero. Lo importante es que el ángulo de visión desde la grada sea lo bastante amplio como
para que todos los asistentes tengan un buen contacto visual con la pista. ¿Cuáles son las ventajas de conducir en un circuito de velocidad? Hay muchos conductores no profesionales que, sin embargo, disfrutan de coches o motos de grandes potencias. Cuando una persona adquiere, por ejemplo, un Aston Martin, un Bugatti o cualquier otro vehículo de altas prestaciones, por razones lógicas se halla limitado en la carretera o en la autopista. No solamente se trata de preservar la propia seguridad, sino también la de los demás conductores. Nunca hay que excederse de la velocidad permitida, siempre que estamos hablando de pistas públicas. Una de las ventajas de conducir en un circuito de velocidad es que los conductores podrán poner a prueba su coche o moto, conducirlos a altas velocidades sin temer por ello a sanciones, accidentes o a fatalidades. Entendamos que dentro de los coches deportivos de alta gama hay modelos que superan los 400 km por hora. Evidentemente, son enormes velocidades que solo tienen cabida en circuitos sabiamente trazados. Otra de las ventajas de conducir en un circuito de velocidad es la seguridad para los propios aficionados al volante. Se trata de uno de los principales beneficios del circuito de Maspalomas y otras pistas para la conducción de automóviles, motocicletas e incluso camiones y vehículos preparados, con muros de contención bajo norma, con áreas preparadas para la desaceleración, con un trazado metro a metro por ingenieros asociándose con conductores y profesionales. El piloto aficionado disfrutará como si se tratase de una carrera oficial. Este artículo fue abstraído de circuitomaspalomas.com y de bokrepsol.com. Un elemento adicional es la chicana. Una chicana es una serie de curvas pronunciadas cuyo fin es reducir la velocidad. Es utilizado en circuitos de carreras de vehículos motorizados con el fin de asegurar el espectáculo del evento o, en su efecto, aumentar la seguridad de la pista. Los circuitos de MotoGP, entre algunos se encuentran Circuito Internacional de Losail, Mandalika International Street, Autódromo Termas de Río, Circuito de las Américas, Autódromo Internacional, Circuito de Jerez, Bugatti, Circuito de Le Mans, Circuito de Barcelona, Circuito de Sachsenring, Circuito de Assen, Kimi King, Circuito de Silverstone, Red Bull Ring, Circuito de Misano, Motorland Aragón, Twin Ring Motegi, Chang International Circuit, Circuito de Phillip Island, Circuito Internacional de Sepang, Circuit de la Comunidad Valenciana.